Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Los que teméis al Señor, confiad en el Señor, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Salmo capítulo 115, versículo 11. Bienvenidas a su espacio de Mujer para la Gloria de Dios. Quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo y nuestra querida Katy Cherali de Núñez. ¿Cómo estás, Katy? Bien, Ailín, ¿cómo está todo? Muy bien y agradecida al Señor por poder estar aquí una vez más. Amén. En este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría, y transmitido desde aquí Radio Eternidad en su dial 990M o por las redes en radioeternidad.com. Además, recuerden que pueden ver la grabación de este programa en el canal de YouTube de Radio Eternidad. Pueden entrar, además de verlo, darle me gusta, muy importante, y compartirlo para que este contenido pueda ser de edificación para muchos. Ay, qué bueno, Ailín. Ahí tenemos una nueva entrega titulado Mujer, ¿cómo distingues el obrar de Dios en tu vida? Gracias a Dios por su sintonía y mensajes que nos mandan. En verdad es una bendición poder compartir con ustedes. Y de hecho, una forma más de compartir con ustedes es a través de algunas preguntas que posteamos en Instagram para sacar mayor provecho personal al contenido del programa de hoy. No dejan de responderlas. Y como siempre, antes de iniciar nuestro programa, queremos entregar el programa al Señor. Ailín, ¿tú podías orar para nosotros? Claro que sí. Amantísimo Padre y Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, por tu espíritu, por el discernimiento y la sabiduría que has puesto en tus hijos, Señor, en nosotros. Gracias, Señor, porque esta nos ayuda, nos equipa a afrontar el mundo caído en donde vivimos, Señor. Y en esta mañana te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a aprender a conocer más de ti, a maravillarnos en el Dios asombroso, omnipotente que tú eres, Dios, para que podamos seguir desarrollando convicciones cada vez más firmes, Dios, que nos ayuden a vivir para tu gloria. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, y presentándote también a cada una de las oyentes que van a escuchar este programa, Dios, para que lo que aquí oramos, Dios, sea de impacto para sus vidas también. Amén. Katy, la semana pasada, como recordarán, hemos estado en esta serie sobre Moisés, cada vez más interesante, cada vez más activa, lo que estamos viendo. Esta es la tercera parte de cubriendo las plagas. Y en el último programa pudimos ver apenas el inicio de lo que fue la última de las 10 plagas, la peor de todas, realmente, la de consecuencias más fatales. Y Dios, literalmente. Sí, muy difícil, una gran pérdida para los egipcios. Y Dios indicó múltiples instrucciones, y eso fue la última parte que comenzamos a ver en el programa anterior, las múltiples instrucciones que Dios dio a los judíos justo antes de que aconteciera esta 10ª plaga. Aquí surgieron por primera vez las instrucciones para lo que hasta el día de hoy los judíos celebran como la Pascua judía o Passover, creo que es en inglés, sí. Porque el ángel passed over. Exacto. Y los judíos se pasó por encima. Exactamente. En aquel entonces los judíos no entendían del todo el significado de nada de lo que estaban haciendo, de todas estas instrucciones nuevas que Dios les estaba dando, extrañas exactamente. Sin embargo, a pesar de no entender, el Señor les exigía obediencia absoluta. Y yo creo que esto es la parte central del programa del día de hoy. Creo que es el llamado que Dios nos está haciendo en estos días a obedecer, aun cuando no entendamos. Y esto es justamente lo que aunque nosotros no entendamos, debemos hacer. Los judíos no entendieron, ellos obedecieron. Así es.
Eso espera Dios de nosotras hoy también. Él es el Dios omnipotente, no nosotras, y Él ha probado su bondad con cada una de nosotras de manera particular. En la historia de la humanidad, Dios ha probado su bondad a pesar de la maldad que impera en el mundo. Y por tanto debemos de confiar 100% en lo que Él nos pida hacer. Y terminamos la semana pasada leyendo Éxodo capítulo 12, versículo 13, y vimos que los judíos tuvieron que sacrificar a un cordero que habían albergado en sus hogares y con quien tenían una relación, todo esto con un significado, y eso es muy importante resaltar. Las instrucciones, aunque eran muy extrañas para los judíos, pero cada una de estos detalles de cómo hacerlo, cuándo hacerlo, que Dios les estaba dando, es porque cada una de esas acciones tenía un mensaje detrás. Amén. Que hoy en día nosotros cuando vemos hacia atrás podemos entenderlo como era apuntando hacia el Mesías que habría de venir, hacia el plan redentor que Dios desde antes de la creación ya tenía concebido, que no fue algo exactamente. Y entonces era este cordero, debían de tenerlo en su casa, desarrollar una relación con él, para luego sacrificarlo, cocinarlo en una forma muy específica, cada uno de los pasos, comerlo de una forma también muy específica. Y entonces vamos a leer en el versículo 11 las siguientes instrucciones. Dice: ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. O sea, con esto Dios estaba diciéndole a los judíos: prepárense porque saldrán esta noche en la oscuridad hacia el desierto. Amén. Y tú sabes que viene a la mente cuando tú estabas hablando, Aileen, que tú estabas en de que podemos confiar en Él es omnisciente y todopoderoso, etc. Aunque ellos no entendían, estaban obedeciendo. Y lo que vino a mi mente es la mayoría de ellos eran no creyentes. Exacto. Y murieron en el desierto por esa razón. Pero Dios era fiel. Él fue fiel a ellos aún que no eran no creyentes. Imagínense a nosotros que ya lo conocemos, tenemos la morada del Espíritu Santo. Y Dios estaba informándoles lo que Él haría, como la historia de su partida de Egipto iniciaría aquella noche. Y luego leemos que Dios explica lo que habría de hacer. Y quiero leerlo señalando a quién Dios está ejecutando juicio. Leamos en el versículo 12. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. Y luego Dios les explica que la sangre de este cordero sacrificado les protegería. Al leer esto me parece que es tan obvio, hasta para un niño en la fe, ¿verdad? Uh-huh. El entender que este cordero representa a Jesús. Sin embargo, deberemos recordar que a diferencia de los judíos en aquel tiempo, nosotros vivimos después del nacimiento y resurrección de Jesús y después de la llenura del Espíritu Santo. Todo eso es más claro hoy. Pero continuando con el siguiente versículo, Dios les dice a los judíos la importancia de este acontecimiento cuando dice: y este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Wow, me asombra el detalle de Dios en todas sus instrucciones y sobre todo en este momento en que el pueblo judío tenía 400 años esclavizados. Por eso entiendo también mejor por qué eran tan extrañas todas estas instrucciones. Ellos desconocían todas estas nuevas prácticas, incluso se habían hasta, asumo yo, Katy, amoldado mucho a lo que era el mundo egipcio, claro, porque era donde ellos vivían. Claro, es decir, nacieron allá. Exacto, de hecho, la generación que estaba partiendo hacia el desierto, era una generación que había nacido en cautiverio, siendo esclavos de los egipcios. Y no conocían esa relación, ese seguimiento, esas instrucciones que estaban comenzando a volver a experimentar a partir de este tiempo con Dios mismo. Es decir, que ellos lo único que conocían era el ser esclavos.
de los egipcios. Y aunque claramente nadie quiere ser esclavos, ellos obviamente tenían miedo porque estaban caminando hacia lo desconocido, no solamente hacia el desierto físicamente en sí, sino las condiciones en que todo esto se estaba dando en medio de la noche. Ellos no eran... Salir en medio de la noche en un desierto. Exactamente. Además, estamos hablando de que ellos, el asombro de que, y es verdad que me van a dejar salir, los egipcios, los soldados no nos van a caer atrás, entonces nosotros vamos a ir. Y también toda la forma en que se dio todo es realmente cualquiera duda, claro, cualquiera teme, claro. Cualquiera no se atrevería a dar el paso. Y eso es muy importante que lo contextualicemos para que veamos aún qué grande fue la obediencia de los judíos a los mandatos de Dios. Entonces, al ponernos en sus zapatos es entendible todo el miedo y la inseguridad ante todas estas instrucciones extrañas y el pintar con sangre los 2 postes de la casa, el dintel también, para no perder su primogénito. Eso era algo, o sea, eso no era normal tampoco. Claro. No crean que ellos están acostumbrados a eso. El comer apresurado, con la ropa puesta de pie, con los zapatos puestos, es algo que también era muy extraño. Sin embargo, los judíos, en cada detalle, por más extraño que les pareciera, fueron obedientes y el Señor no solamente los salvó, sino que hicieron historia a través de su obediencia. Y Dios estableció que esta historia, la que tuviera que pasar de generaciones a generaciones y que hoy en día conocemos como la Pascua judía, como mencionamos anteriormente. Y noten que dice aquí cuando leímos este versículo que esta iba a pasar de manera perpetua a todas las generaciones futuras. Esta celebración la tendrían sus hijos, sus nietos y de hecho hasta el día de hoy los judíos siguen celebrando la Pascua. Hasta la venida del Mesías, porque recuerden, los judíos todavía siguen esperando al Mesías o que ellos murieran. Y esa es la realidad que ellos están viviendo. O sea que muchas fallas han tenido los judíos, obviamente, son pecadores, no eran incrédulos, eran incrédulos, tal vez sus motivaciones no eran las correctas, pero ellos obedecieron. Sí, y a pesar de no confiar en su líder, ellos no confiaron ya en Moisés y Aarón y todavía obedecieron. Tiene que decir la buena y la mala, pero eso fue muy buena de su parte, obviamente. Ahora, Dios ha decidido en su bondad que Él usará a su pueblo escogido para llevar la salvación. Nosotros no somos quienes hacemos la obra. Sin embargo, Dios en su bondad nos da el privilegio y el gozo ver cómo Él llama a su pueblo y luego ver el crecimiento a través de su palabra. Nosotros somos los micrófonos de Dios y es la voz. Él es la voz y cada vez que compartimos su mensaje y Dios nos usa, reconfirmamos que a pesar de nosotros, eso es importante, a pesar de nosotros, en su misericordia nos usa. Amén. Eso a mí me llama tanto la atención, me humilla tanto porque yo conozco quién no soy. Claro que sí. Y esto es una experiencia tan sobrenatural que produce en nosotros gran gozo y asombro. Y en consecuencia la gratitud y el entendimiento de su poder nos hace crecer en fe y en mayor confianza en su omnipotencia. Amén. Y entonces somos estimuladas a seguir compartiendo las buenas nuevas del Evangelio a través de nuestro testimonio. Amén. Y esto produce en nosotras justamente lo que produjo en los judíos. Y leemos eso en capítulo 12, versículo 27. Y el pueblo se postró y adoró. Amén. Amén. La verdad, Katy, que Dios no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como nos recuerda Hebreos capítulo 13:8. Y no sé si se han dado cuenta de que el tema central de toda esta historia es la obediencia, la como tú dijiste. obediencia. Y no solamente la plaga. No, en todo el libro proceso. Entero. En todo el proceso. Y es algo que, Katy, yo quiero resaltar aquí hoy en día. Vivimos
días en donde queremos tener la explicación y el entendimiento absoluto de todo. Sin embargo, como muy bien nos dice la palabra, cuando venimos a Jesucristo, al cristianismo, tenemos que ser como niños. Amén. ¿Qué significa esto? Que hay muchas cosas que nosotros no vamos a entender, hay cosas que nosotros no vamos a tener la respuesta. Sin embargo, nuestro llamado es a obedecer, es a seguirle, es incluso hasta predicar, compartir lo que dice la verdad de la palabra, aun cuando yo no lo entienda 100%. Claro que debemos, obviamente, escudriñar la palabra, debemos orar para que el Espíritu Santo nos ilumine y podamos discernir, pero que lo más importante es que confiemos en Dios, en que sepamos que Él es el Dios omnipotente y que si Dios me llama a defender la vida, que aunque yo no entienda las razones, que aunque hayan cosas que no me hagan sentido, Dios es el Dios de la vida. Amén. Y yo tengo que defenderla. Amén. Y esa es la obediencia, ese nivel de obediencia es que Dios nos llama a vivir. Y tú sabes una cosa también, tú diciendo eso, como ellos eran esclavos toda su vida, ellos vivían en Egipto toda su vida, la cultura ellos habían asimilado y no es diferente con nosotras. Sí. Nosotros vivimos en culturas que no son cristianas. No. Pues, ¿cuál cultura es cristiana? No hay. Entonces nosotros todos estamos asimilando cosas que son contra lo que la Biblia dice. Y tenemos que pausar y evaluar lo que estoy creyendo. Porque es algo tan parte de uno. Uno nació así, vamos a decir, que uno ni se da cuenta. Así es. Y evaluarlo a la luz de la verdad que Amén. Contiene la palabra de Dios. Así que les exhortamos a que confíen en Dios, obedezcan a Dios. Dios no desampara a su pueblo. Dios honra a quien le obedece. Dios Amén. Bendice a quien le obedece. Y en este caso, obviamente, también vemos el otro lado de la moneda, que es Faraón, quien en todo tiempo, a pesar de Dios haberle hablado tan claramente, se rehusó a obedecer a Dios y no solo él, todo el pueblo egipcio sufrió las consecuencias de su desobediencia. Como hemos escuchado anteriormente, nadie peca en privado, el pecado de uno afecta a todos aquellos que le rodean. Sin embargo, asimismo sucede del otro lado de la moneda. La obediencia de uno impacta a todos aquellos a su alrededor. Escuchemos de hecho lo que Dios nos dice en Deuteronomio capítulo 5, versículo 10. Muestro misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Y guardan es obedecer. Así es. Obedecer mis mandamientos. Y creo que si nos autoevaluamos con corazones sinceros, veremos que la raíz de nuestro problema no ha sido la falta de entendimiento, no ha sido la falta de conocimiento, es la rebeldía, es la falta de sumisión, la falta de obediencia. Vivimos días en donde se promueve la independencia, se promueve la rebeldía a todo, el cuestionamiento a todo. Yo no puedo creerlo simplemente porque me lo digan. Yo tengo que tener una convicción, aunque yo no, y yo tengo que entenderlo 100%. Y para el cristiano hay cosas que la vamos a entender simplemente cuando lleguemos a la presencia Amén. De Dios, porque Amén. Los pensamientos de Dios van más allá que los nuestros. Y en este caso de los judíos, su mayor ejemplo fue su grado de obediencia a pesar de su incomprensión de todo lo que estaba sucediendo. Y Dios tiene ese mismo llamada para todos nosotros. Es decir, que a pesar de que sabemos que el Señor nos está pidiendo vivir diferente al mundo y alineado a sus mandamientos, nos seguimos luchando contra esto. No nos rendimos y por eso tantas veces nos damos tantos guayones por nuestra falta de obediencia. Por eso nosotros, así como el pueblo judío en otro momento tuvo que pasar 40 años dando vueltas, nosotros muchas veces, pudiendo llegar derecho, damos 50 vueltas porque no resistimos a obedecerlo. Y también porque en el proceso Dios, que es perfecto, usa nuestras caídas, nuestras situaciones para su gloria, para evidenciar su poder, su omnipotencia en todas nuestras vidas y la coherencia que debemos de modelar ante el mundo entre lo que es nuestra fe, dependencia de Dios y su soberanía, como cristianos obviamente. Amén. Y tú sabes que tú dijiste de los 40 años, ¿tú sabes cuántos días
será para llegar, si vamos punto a punto de donde ellos comenzaron a donde llegaron? Absurdo. 11 días. 40 años versus 11 días. Sí. Pues nuestra vida obviamente tiene que ser coherente en lo que nosotros profesamos, ¿verdad? Porque muchas veces contradicimos nuestra vida contradice lo que yo digo que creo. Y eso es como yo dije, nosotros asimilamos el mundo y no nos damos cuenta. Tenemos que pausar y pensar en lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo. Y Arlene, tú mencionaste que antes de la partida al desierto, los judíos probablemente tuvieran miedo, pero que a pesar de ese miedo, ellos fueron obedientes. Sí. Y creo que no debemos pasar por alto este hecho. Al accionar y obedecer a Dios, nosotros no debemos confiar en nuestras emociones. Gálatas 5:17 es bien claro. Yo lo voy a leer porque no quiero confundirlo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Su palabra es tan precisa. ¡Wow! Y como dice el refrán que ustedes tienen, que a mí me encanta, claro de ahí no canta un gallo. Más claro de ahí no canta un gallo, eso sí es cierto. Más claro que la palabra no canta un gallo. A medida que maduramos en nuestra fe, aprendemos a confiar en Dios y no en nuestros sentimientos. Y al hablar sobre esto, recuerde que durante mis primeros pasos de obediencia, que no era mucha obediencia, cuando era jovencita en la fe, leía la Biblia reconociendo, yo decía con mi boca, Dios no comete errores. Sin embargo, en mi inmadurez y en mi pecado, como lo que estaba leyendo era opuesto a lo que yo creía en ese momento, me resistía y me decía a mí mismo una estupidez, no hay otra palabra, era una tontería. Yo sé que Dios no hace errores, pero... Y cuestionando a Dios. No hay pero. Si Él no hace errores, Él no hace errores, pero era tan ilógica, pero eso como yo pensaba en ese momento. Y ustedes nunca han pensado así. Claro que sí, y es algo que lamentablemente y para mi vergüenza no era que yo pensaba, es que todavía tengo que luchar con esos pensamientos que me invaden, porque la realidad es que a pesar de toda la educación y la madurez que uno pueda alcanzar en el Señor, nuestra lucha es con nuestra propia carne, y aún hoy en día, cuando lo que Dios nos instruye a hacer es contrario a lo que mi mente y mi corazón me dicta, puedo buscar justificar mi posición y mostrar resistencia, obedecerla, e incluso puedo hasta buscar en la Biblia pasar versículos que sustenten mi posición y tratar de salirme con las mías, con las formas que yo quiero. Sin embargo, cuando obedecemos a Dios y vemos los resultados, que los resultados de obedecer a Dios son mucho mejor de lo que imaginamos. El Señor abre nuestros ojos para ver varias cosas, para aprender, para crecer, para estimularnos a seguir obedeciendo. Y una de estas primeras es que me doy cuenta de que definitivamente en mi condición caída yo nunca voy a ser más inteligente que Dios. Así es. Él siempre me va a superar por creces. Segundo, que Él sí es... obviamente que Él es más inteligente que Dios, es que Dios es incontenible, Dios es omnisciente, omnipotente. Yo soy una criatura limitada. Dios sabe mejor lo que más me conviene hoy y mañana. Así es. Tercero también es que puedo confiar en Él siempre, aun cuando las circunstancias se vean hostiles, se vea muy intimidante, me dé mucho miedo lo que Dios me esté pidiendo pedir. Dios siempre me va a respaldar. Yo siempre he dicho que no hay nada más dulce que caminar dentro de la voluntad de Dios. Y si nosotros nos aseguramos de que estamos caminando en la voluntad de Dios, pues no hay nada realmente que temer. Y si pasara lo peor, ¿qué nos dice la palabra? Todo obrará para bien para aquellos que confían en el Señor y obran según sus propósitos. Y lo cuarto también que podemos aprender es que la obediencia trae bendiciones. Y lo cuarto es que
Yo no sé por qué. Rebelde. Dios, perdón. Y lo cuarto es también que la obediencia trae bendiciones y hace mi vida más fácil. ¿Cuántas cosas, cuántos problemas, cuántas vueltas nos hubiéramos evitado, Katy, a lo largo de nuestra vida hoy en día, si desde un principio nos disponemos a obedecerle? Y es algo que quiero resaltar del pueblo judío y una inferencia es, como este pueblo tenía 400 años siendo esclavos, ellos estaban ya condicionados a sujetarse. Uh-huh. Y esto le facilitó sujetarse a las instrucciones aún tan extrañas de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros hoy en día no oramos continuamente para que el Señor nos dé un corazón enseñable, manso, humilde, que se sujete a Dios? Porque la verdad es que la rebeldía está en nuestros corazones caídos y vivimos días tristemente, en donde lo cuestionamos todo hasta la necedad, en donde no nos conformamos en escuchar la instrucción, sino que queremos buscarle la quinta pata al gato, como decimos aquí. Y regresando entonces a la historia de los judíos en el desierto, llegó la medianoche y el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Esto lo leemos en Éxodo capítulo 12, 29. Y ¿tú te imaginas, Katy, el escuchar los gritos de agonía del pueblo judío mientras estaban los egipcios en medio de todo esto? Y con eso nos vamos a una pausa. Volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Cuánto agradecemos tus oraciones y fiel apoyo de amor mensualmente. Tú, junto a nosotros, llevamos a cabo la gran comisión de seguir impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio. Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios y nos fuimos con una pregunta, Katy. Quiero recapitular. ¿Tú te imaginas, Katy, en este tiempo, en esta noche, en medio de esta partida tan rápida del pueblo judío, el escuchar los gritos de agonía del pueblo que quedaba atrás de los egipcios mientras estaba invadiendo esta 10ª plaga que sabemos lo que pasó? Ay, no, eso tenía que ser terrible. Yo ni lo puedo imaginar. Y el versículo 30 nos dice, hubo gran clamor en Egipto porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Y no sé si les pasa igual, pero cuando yo voy a un funeral, aun cuando no conozco a la persona, sí, mi corazón se conduele por la familia. Eso es una parte más difícil para mí en medicina, porque cuando yo tengo a alguien que está muriendo, ese dolor de la familia le toca su alma. Y en este caso hablamos de que los que están pasando por tal agonía son sus vecinos egipcios que acababan de regalarles oro y plata a ese pueblo judío. Y estos no podían regresar a darles el pésame o ayudarles porque debían permanecer obedientes a las instrucciones de Dios. Wow. O sea que hay ocasiones en que obedecer a Dios nos va a doler. Nos va a doler grandemente. Y no dudo que en aquel momento incluso los padres judíos que estaban en medio de su partida hayan abrazado a sus hijos dando gracias al Señor porque evidentemente estaban confirmando que realmente Dios les había guardado sus vidas. Sí, y ser tan cerca a la muerte. Estar tan cerca de la muerte. Yo no podía dejar de abrazarlo. Claro que sí. Y pareciera que ya para este momento, Faraón sí estaba convencido de ceder. Leemos en los versículos 31 a 32. Entonces llamó a Moisés y a Aarón, aún de noche, y dijo, levantaos y salid de entre mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e ir a adorar al Señor como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacadas como habéis dicho, e idos y de bendecirme también a mí. Pero como sabemos, Faraón cambiaría de nuevo su proceder. Wow.
Increíble, imagínense. Esa terquedad. Sí, y a nosotros hoy nos parece tan necio, pero ¿cuántas veces no hemos estado ahí? Y es bueno que hagamos conciencia de que hasta dónde puede llegar la necesidad de nuestro corazón, porque el corazón de nosotros es igual que el del faraón. Así mismo es. Cristo nos ha redimido, obviamente, pero la naturaleza es la misma. O sea que imagínense lo que los egipcios estuvieron pasando en aquel momento por la necedad de su faraón y de sus líderes. Ellos ya habían visto el poder del Dios de los judíos y ellos no tenían una relación con Yahweh, no conocían. Ellos no eran parte del pueblo elegido de Dios. Así es. El versículo 33 nos dice, y los egipcios apremiaban al pueblo judío, dándose prisa en echarlos de la tierra porque decían, todos seremos muertos. Este era un fenómeno que era mucho mayor que de lo que ellos pudieran imaginar. El Dios de los judíos, ellos habían reconocido Yahweh, que era mucho más poderoso que todos sus dioses juntos, y ninguno de sus dioses les habían podido proteger hasta este momento. Recuerden que habían pasado ya 10 plagas. Eso fue un largo periodo de tiempo en agonía, sufrimiento y grandes pérdidas. Y varios de ellos eran específicamente contra dioses en particulares, como dioses egipcios, exacto. Sí. O sea que los egipcios para este momento ya estaban aterrorizados por Yahweh, que evidentemente sí estaba ayudando a los judíos en todo el proceso y en ese momento en particular, pues ya a su salida para que esta fuera pronto. Y entonces, para este momento estaban saliendo alrededor de unos 2 millones de personas. Esto debió de ser impactante porque eran todas las mujeres y todos los niños que iban junto a los hombres y se supone que al sumarlos a todos, pues da alrededor de 2 millones de personas movilizándose. Es un espectáculo. Y leamos en el versículo 37, y partieron los hijos de Israel de Ramses hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y cuando digo un espectáculo me refiero a esta cantidad de gente desplazándose a una misma vez después de todo lo que ha venido sucediendo. Wow, sí. Imagínese la logística de este viaje, en donde nadie tenía un mapa, no sabían exactamente dónde ir, cómo ir, qué comerían, dónde dormirían o cómo cubrirán las demás necesidades básicas. Sí. 2 millones de personas, incluyendo niñitos, viejos, etc. A partir de estar en medio de tanto dolor por parte de sus vecinos, esta no fue una tarea fácil de obedecer. No fue fácil. Ellos tendrían que depender de Dios y solamente de Dios. Y esta historia es muy conocida aún entre los cristianos. Y ya conocemos el final. Sin embargo, los judíos de aquel tiempo no. Ellos no sabían lo que estaba pasando. Ellos no sabían el significado de lo que estaba pasando. Ellos sí vivían, pero no sabían. Ellos estaban viviéndolo en el proceso, es que descubrirían que Dios es confiable. Recordemos que el pueblo judío había perdido su confianza en sus líderes, como decíamos, Moisés y Aarón, las personas designadas por Dios para sacarles. Moisés, un don nadie, un pastor desconocido de ovejas que había durado 40 años deambulando solo en el desierto, en el mismo desierto donde ellos están entrando, y sin armas ni ejército para protegerles. Lo único con que Aarón y Moisés contaban era con la vara de Dios. Sin embargo, los judíos no entendían todavía que las armas de Dios no son las del mundo. Amén. Eso era un gran entendimiento. Lo que ocurrió aquí en Éxodo es una demostración de lo que Pablo nos escribió en 2 de Corintios capítulo 10:4. Las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y Katy, los judíos no sabían el desenlace que Dios tenía para todo lo que iba a suceder. Como tú mencionabas, ellos no tenían una Biblia, ellos no tenían el conocimiento más allá del momento. Y solo que
sabían que este evento de la Pascua pasaría a las próximas generaciones porque esa fue parte de las instrucciones que Dios les dio. Pero más de ahí ellos no tenían ni idea de lo que era su futuro. Y como hasta ese momento, como mencionamos, ellos no tenían la Biblia, imagino que tampoco tenían ni idea de lo que sería escrito de todo esto en el libro para las futuras generaciones, para que trascendiera, como había mencionado ya, que esto fuera perpetuo. Hasta que el Señor, el Mesías, viniera como ellos esperaban. Igual que muchas otras historias de la Biblia, como son Esther, Rahab, la historia de Ruth, de Timoteo y Tito, todas estas historias nos hacen referencia al día de hoy a la historia que nos relata el libro de Éxodo. Todas estas personas ordinarias viviendo el día a día y viendo el poder de Dios obrar, porque ya sí podían ver hacia atrás, conocer la historia y saber que ese mismo Dios que había sacado al pueblo judío de la esclavitud de Egipto era el mismo Dios en que ellos confiaban y es el mismo Dios en que nosotros hoy día confiamos. Amén. O sea que también nosotras hoy día somos mujeres, hombres ordinarios, cristianos, con la presencia del Espíritu Santo en nosotros, hijos de Dios. Y la pregunta que también podemos hacernos es ¿a cuántos de nosotros el Señor quiere usarnos para su gloria? Dios quiere abrir nuestras bocas, que seamos sal, que seamos luz, que llevemos el Evangelio, que levantemos su verdad. Amén. Amén. Y no sabemos lo que el Señor hará con nuestras vidas, o quizás con hasta las vidas de nuestros hijos o nietos. Dios no sabe, Dios sabe, nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer. Y lo que el Señor nos pide es ser fieles y obedecer. Amén. Obedecer. Esa es la palabra de hoy. De hecho, la palabra de toda la historia de Moisés, porque comenzó con él tenía que obedecer. Lo mismo que pidió este pueblo. Escuchemos lo que el salmista escribió en Salmo 105, versículo 37. Pero a ellos los sacó con plata y oro, y entre sus tribus no hubo quien tropezara. Y analizamos esto, 2 millones de personas huyendo de una ciudad y en el proceso nadie se tropezó, nadie se enfermó o se debilitó. Estadísticamente va a ser imposible. A veces cuando hay un fuego en un play, sí, hay gente que muere porque uno está por encima del otro. Exactamente. Eso es imposible estadísticamente. Sin embargo, ¿desde cuándo Dios es limitado por estadísticas? Estas son las manifestaciones de Dios que muchas veces pasamos por alto porque estamos desenfocados en otras cosas. Y quiero leer el versículo 43 de este mismo salmo que muestra otro milagro. Y sacó a su pueblo con alegría y a sus escogidos con grito de júbilo. Wow. En medio de toda esa muerte de sus amigos. Amén. Y eso que tú acabas de mencionar, Katy, es muy importante y es en parte por lo cual hemos titulado el programa de Dios, Mujer, distingues el obrar de Dios en tu vida. Cuando nosotros pausamos y reflexionamos en nuestro pasado, en lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida, eso nos sirve de gran aliento para obedecer a Dios, para seguir confiando en Dios, Amén, para ver su fidelidad, para ver su amor, Amén, su misericordia desplegada en nuestras propias vidas. Amén. Obviamente, aparte de lo que es la Biblia en sí, que nos cuenta la historia de tantos otros y las enseñanzas del mismo Jesús. Esta es una buena reflexión y le exhortamos a que la hagan. Y esto también nos va a ayudar a que estemos como los judíos, que no se enfocaron en su dolor e incertidumbre, sino en obedecer, Amén, a Dios. Amén. Ellos estaban en la oscuridad física de la noche, sin embargo, Dios quitó la oscuridad de sus mentes para que pudieran entender que Dios estaba rescatándoles de su esclavitud. Sin embargo, obviamente, dadas las circunstancias, el pueblo judío no podía alcanzar a ver la analogía de salir de la esclavitud del pecado a través de aceptar al Mesías como Salvador, porque este era el plan redentor de Dios que ya vendría más adelante. Sin embargo, la mayoría de estos judíos que partieron de Egipto, como nos cuenta la misma historia, murieron en el desierto y nunca llegaron a entrar a la tierra prometida. A diferencia de nosotros,
que hemos recibido salvación, a quien el Señor nos ha quitado las escamas de nuestros ojos y que hoy podemos ver cómo antes vivíamos esclavos del pecado, mas ahora por el sacrificio de Cristo tenemos una vida en abundancia, tenemos una salvación asegurada en Cristo, no en nuestras obras, como Juan 10:10 nos recuerda. Y aunque la salvación es un regalo, aunque a nosotros realmente no nos haya costado nada a nosotros, Jesús sí pagó un alto precio y fue su vida. Por esto es que necesitamos vivir honrando su sacrificio y siguiendo sus pasos y recordándonos cada día, aún en las situaciones más difíciles que nos toque obedecer a Dios, que nuestra mejor adoración, nuestra mejor expresión de amor hacia Dios es nuestra obediencia. Amén. Y para los judíos en aquel momento parecía una locura lo que el Señor les pidió hacer. Y muchas veces en nuestra vida también. Uh-huh. Y muchas veces hoy nos parece igualito a nosotros, mas el Señor nos exige obediencia, aun cuando no conozcamos o le entendamos, como tú has dicho varias veces en este programa. ¿Y por qué? Para nuestro bien. Porque Él quiere que crezcamos en fe, que confiamos en Él y enseñamos a seguir sus pasos a pesar de las circunstancias, para que su grandeza crezca en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora bien, aun cuando estemos caminando con el Señor, como vimos con Moisés y Faraón, Dios puede desconcertarnos. Leamos en Éxodo capítulo 13, versículo 18. No siempre es fácil porque uno es cristiano, ¿verdad? Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Note quién se los llevó al desierto. Claro que sí, fue Dios, fue todo orquestado por Dios. No fueron a Moisés y Aarón que se perdieron, sino que Dios tenía una elección para su pueblo, que era vital para ellos aprender en preparación para los 40 años que pasarían caminando en el desierto, pasando por diferentes tribulaciones. Sin embargo, Dios nunca les dejaría solos. Leamos en el capítulo 13, versículo 21. El Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Y más increíble aún, el versículo 22 nos dice que Dios no quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche. O sea que aún en los tiempos más difíciles, Dios se hizo evidente. Amén. Y esto es lo que llamamos una teofanía, una manifestación visible del Dios invisible. Una vez más, obedezcamos a Dios, aun cuando nos duela, aun cuando no tenga sentido, aun cuando implique grandes sufrimientos. Dios tiene un propósito que va mucho más allá de lo que nosotros humanamente podamos entender o imaginarnos siquiera. Amén. En el día, la columna de nube no solamente los guiaba, pero también los protegía del sol. En la noche, la columna de fuego los alumbraba, los calentaba y los protegía de los animales salvajes del desierto. Dios estaba evidentemente enseñándoles que Él iba a cubrir todas sus necesidades. Y es importante que entendamos que aunque nosotros no veamos a Dios, esto no significa que Él no esté presente. Ellos no sabían que eso fue Dios en esa nube y en la columna de fuego. Nosotros hoy tenemos algo mejor que una teofanía. La morada del Espíritu Santo. Dios mismo morando en nosotros. ¿Qué puede ser mejor que esto? Amén. Realmente no necesitamos esa nube. Lo tenemos aquí adentro. Y recordame que Dios juzgó a los dioses de Egipto y ahora juzgará a los egipcios. Leamos en capítulo 14, versículo 1 a 4. Y el Señor habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot. Gracias. Yo creo también. Entre Migdol y el mar. Acamparéis frente a Baal-Zephón en el lado opuesto junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, anden vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endulzaré
endureceré, yo endureceré al corazón de Faraón, y él los perseguirá, y yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Amén. Y así lo hicieron. Nota cómo es Dios orquestando todo, y no Moisés y tampoco Faraón. Ni tampoco Faraón. Aún las tribulaciones, Dios las orquesta para nuestra bien. Amén, amén. Necesitamos nuestra carne caída, nuestro corazón pecaminoso necesita atravesar por dificultades para aprender lecciones que son muy importantes en la vida cristiana, en nuestro progreso en la fe. Mas Dios Todopoderoso, tengamos por seguro que siempre va a caminar de nuestra mano y que para Él no hay nada imposible. Él es que está en todo momento controlando Amén. todo lo que sucede en la vida de cada uno de sus hijos. O sea que apenas iniciando su travesía, los judíos entraron en un callejón sin salida y sin forma de escapar. Al norte tenían enormes fortalezas egipcias, al sur el desierto de Misraim, al oeste la ciudad egipcia de Ramsés y Gosén, y al este el Mar Rojo. Pero Dios, ese mismo Dios en que Esas dos nosotros palabritas. confiamos hoy en día, estaba en control, sabía de antemano todo lo que iba a suceder. Y creo que todas nosotras conocemos el resto de la historia. Sin embargo, nos quedamos hasta aquí. La semana que viene continuaremos abundando a partir de donde nos quedamos hoy. El tiempo se nos ha agotado. Sin embargo, quiero dejarles con una pregunta. ¿Cómo reacciono yo hoy, al día de hoy, cuando, al igual que los judíos, me siento acorralada y sin salida? ¿Me rebelo ante Dios? ¿Me voy y hago las cosas a mi manera? ¿O persisto en obedecer a Dios? Es por esto que es importante que Dios nos ayude a continuar afianzando nuestra fe y nuestra confianza en Él, de forma tal que aunque seamos acorraladas y podamos permanecer con gozo, podamos permanecer confiadas y también que podamos tener convicciones tan firmes que aun cuando no entendamos, aun cuando nos duela, aun cuando el mundo nos diga lo opuesto y se levanten muchos en contra nuestro, que estemos firmemente cimentados en la verdad de su palabra. Dios quiere que todos sus hijos estemos ahí, primeramente para que podamos experimentar el gozo y la libertad de tener su presencia en nuestras vidas cada día, pero también para que podamos serle obedientes y obedientes en todo, sobre todo en estos días que cada vez son más hostiles para nosotros los cristianos, que nos tildan de tantas cosas, de arcaicos, de radicales, de cerrados, retrógradas y de muchas otras cosas más por querer defender la verdad de Dios. O sea que no esperemos estar en medio de las situaciones difíciles, circunstancias dolorosas, sino que cada día con diligencia busquemos escudriñar su palabra para dominarla con precisión y que ésta cale en nuestras vidas de forma tal que nos sostenga y nos ayude a pasar por el mundo sin que el mundo nos invada, nos aplasta. Amén. Que tenemos el coraje de caminar en obediencia, como hemos dicho yo no sé cuántas veces hoy. Como los judíos. Nos vemos en nuestro próximo encuentro como Mujer para la Gloria de Dios. Recuerden que pueden escribirnos con cualquier inquietud a mujerparalagloriadedios@gmail.com. Queremos compartir con otras hermanas en la fe lo que por gracia de Dios nos ha ido revelando. Y nunca olviden orar, por favor, orar por este programa. Es una realidad que necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del Evangelio para edificación de su pueblo. Amén. Oremos para el programa Mujer para la Gloria de Dios y toda la programación de Radio Eternidad. Necesitamos la protección de nuestro Señor y cada día más y más Él está revelando eso. Amén. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo @mplgdd y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante, aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Dios les bendiga y muchas gracias por su sintonía. Bendiciones, hasta la próxima. Adiós. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.